Si algo deja apreciar el proceso electoral de Estados Unidos, es que empieza a darse una reconfiguración del poder del capital. Hay pensadores que sostienen que el capital tecnológico está suplantando, de cierta manera, al poder que tenía el capitalismo tradicional o tal cual lo conocemos. Bueno, de estas cuestiones vamos a hablar en este bloque, por eso le damos la bienvenida a Verónica Sforzin. Ella es doctora en comunicación y licenciada en sociología por la Universidad Nacional de La Plata, autora del libro Geopolítica de las tecnologías de la información y la comunicación, un análisis desde América Latina y el Caribe, de Editorial Siecus. Verónica, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Martín Tomasini te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gustavo, Martín, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabamos de publicar en AGN Prensa un artículo tuyo donde das cuenta de esta injerencia del capital tecnológico en las estructuras de poder, por ahora en Estados Unidos. Sin embargo, en la Argentina lo vemos con el nombramiento del embajador precisamente en Estados Unidos, que también proviene de la industria tecnológica. ¿Crees, como sostienen algunos autores, que se está dando esta reconfiguración de poder del capital a nivel global a partir de lo que implica la irrupción de esta oligarquía tecnológica? Bueno, a ver, yo creo que en Estados Unidos y a nivel global se está produciendo justamente un cambio en el modo de producir poder y un cambio en los estados, un cambio incluso en la democracia, y tiene que ver con una nueva forma de capital que empieza a ser dominante, que es el capital tecnológico. Uh-huh. Los capitalistas tecnológicos tienen ya una capacidad, por supuesto que asociados con los fondos financieros de inversión, con también otras estructuras que ya conocemos, ¿no? No es que nacieron de un repollo y que aparte están borrando lo que es el poder también de las grandes industrias y de otras líneas de capital, por decirlo de alguna manera. Pero el capital tecnológico hoy tiene la vanguardia y tiene una capacidad de instalar nuevos formatos del poder dentro de Estados Unidos, y en América Latina y en el mundo occidental lo que tenemos es la dominancia del capital tecnológico angloamericano. Podríamos ir un poco por ahí, ¿no? O sea, es ese capital el que hoy determina cómo se conforman los estados. Y en Argentina también lo estamos viendo a ese proceso. ¿Crees que se reconfigura un nuevo mapa, más allá de lo que implica, por ejemplo, la construcción de un bloque multipolar? ¿Crees que se empieza a reconfigurar también una estructura de poder desde una nueva instancia imperial? Claro, yo creo que hay una tensión. Por un lado, el poder angloamericano, que está en crisis y está en decadencia, desde mi punto de vista, una crisis sistémica, una crisis estructural. La última carta que tiene para jugar es utilizar su ventaja comparativa lograda después de la Segunda Guerra Mundial, que es la ventaja de haber monopolizado la ciencia y el conocimiento y de desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollar la inteligencia artificial. Entonces, ese desarrollo post-Segunda Guerra le permite a Estados Unidos ser el hegemón, y en las últimas décadas vemos cómo esas tecnologías se utilizan para instalar un nuevo sistema colonial tecnológico, podríamos decir, en donde, dicho así, a nuestros países se nos siguen extrayendo las materias primas, el litio, las materias raras que son necesarias para y se nos devuelven servicios, WhatsApp, Instagram. O sea, sigue habiendo como un sistema de extractivismo y de que nosotros nos paramos en ser consumidores. Y por supuesto el extractivismo de datos, que es clave para la consolidación de este sistema. Te corté, me ibas a decir algo. No, porque se había cortado en un momento, te habíamos perdido, pero te recuperamos enseguida. Y te escucho y pienso, ¿compartís la idea de este concepto que está circulando a través de algunos escritos, como el de Yanis
Varoufakis de tecnofeudalismo, donde ya no es solamente la extracción de datos, sino que implica también nuevas formas de apropiación del trabajo ajeno? Sí, yo creo que hay que creo que usar palabras viejas para describir un momento histórico nuevo puede ser un problema, ¿no? Hay muchos que hablan de, bueno, tecnofeudalismo, o los datos son el nuevo petróleo. Me parece que cuando caemos en esas analogías, a veces visualizar algo, pero también pueden ocultar. Yo creo que estamos ante una nueva situación, en donde hay una bipolaridad en términos tecnológicos de solamente dos países que pueden ordenar las cadenas de valor de la tecnología. Por un lado Estados Unidos, por otro lado China, que ordenan una cadena de valor que es global, que es de escala global. El tema es que poder justamente ordenarlas, que implica también tener una geopolítica determinada. Estados Unidos es la colonización y es consolidar un sistema colonial. El de China son los BRICS, es la ruta del ASEAN, donde hay transferencia de tecnología, en donde se invita al resto de los países a ser parte de posibles desarrollos distintos, tecnológicos, de que puedan construir sus propios ecosistemas tecnológicos. Entonces hoy estamos en una bipolaridad tecnológica. No es lo mismo, no podemos hablar de la tecnología en abstracto, porque China la subordina a un capitalismo centralizado de Estado y Estados Unidos no. La tecnología de China está subordinada a la producción y la tecnología angloamericana se utiliza para la especulación financiera. Entonces, no es la tecnología en abstracto desde mi punto de vista, sino que tenemos que situarla geopolíticamente para que no nos confundamos de cuáles son los caminos posibles para América Latina, ¿no? En ese debate está el debate de que, por supuesto, el país o las corporaciones, ¿no?, junto con esos países que logren mantenerse en la primera línea de los desarrollos tecnológicos, van a ser los que tengan más capacidad de acumular valor y de, por lo tanto, también ganar la lucha entre los propios capitales, o sea, seguir monopolizando, seguir un proceso de monopolización. Pero bueno, hay muchos debates en economía también, ¿no?, de estos temas, que están todos abiertos. Me parece que no es momento para cerrar, sino para tratar de describir un fenómeno muy nuevo como es el capitalismo tecnológico. Verónica, ¿crees que esta guerra o esta carrera por la obtención de datos y el desinterés general de la población en eso, porque entregamos nuestros datos sin saber a dónde van ni para qué son usados, se esconde tras la virtualidad? Creemos que algo que es virtual es irreal y no es así, y ahí donde estamos entregando estas cuestiones que no sabemos para qué las van a usar. Hablo, por ejemplo, de la huella ocular y de ese tipo de situaciones. Sí, yo creo que incluso a mí me sorprende. Estudié bastante el desarrollo histórico de Silicon Valley. Me sorprende el esfuerzo por construir una historia rosa en paralelo a los desarrollos que eran industriales militares de Estados Unidos, y que tiene que ver con Google, tiene que ver con Facebook, tiene que ver con todas las plataformas que conocemos. Por supuesto que hay un desconocimiento social, pero tiene que ver con esto, con la historia rosa construida, la historia de que estas corporaciones son buenas, de que hacen avances en función del bienestar de la sociedad, de que todos tenemos que consumir sus plataformas y sus servicios, no pasa nada. Entonces hay por un lado se instaló socialmente de que no hay ningún problema, porque lo privado hoy parece que el Estado deja de tener significado, pero lo privado nos genera bienestar. Entonces me parece que ahí es cuando las nuevas generaciones, sobre todo, pero la sociedad en general, dice, bueno, no tengo nada que ocultar, que usen mis datos, total, no pasa nada. El problema es que no tenemos herramientas, porque no hay una educación digital en las escuelas o una educación de las mediaciones, no tenemos herramientas para comprender qué significa un extractivismo de datos, de nuestros datos personales.
incluso la academia mismo también produce muchos papers y consolida estas ideas de que, bueno, el dato individualmente no importa, solamente a gran escala. Entonces eso también le saca como, si se quiere, en vez de empoderar a los ciudadanos para que problematicemos qué pasa con nuestros datos, saber cómo se usan, pedir que el Estado exija a estas corporaciones para que nos den una trazabilidad de nuestros datos, para que después esos datos no se revendan en mercados negros y no nos lleguen a nosotros violentamente un conjunto de propagandas, tanto de de bienes y servicios, como también propagandas ideológicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que ser, digamos, el Estado acá, me parece que el rol del Estado es clave, decir, bueno, ¿qué pasa con los datos de los ciudadanos? Y nosotros como movimientos sociales, como movimientos sindicales, empezar a problematizar eso porque es la espina dorsal del capitalismo actual, ¿no? Muchos, y yo suscribo un poco a esta línea, empujan la idea de que los datos deberían ser bienes comunes, ¿no? No deberían ser privados, no debería ser una mercancía, sino que deberían ser bienes comunes y, bueno, ahí el tema es que ahí se termina el monopolio de los datos que tienen muy pocas corporaciones, ¿no? ¿Cómo? Sé que la pregunta puede ser amplia, entendemos que y apelamos a que estamos en radio, pero la cuestión es, el interrogante que surge es, ¿cómo crees que puede impactar en términos de lo que atañe al trabajo esta nueva concentración de capital, esta nueva concentración de poder del capital tecnológico? Todas preguntas fáciles, ¿no? Intento en breves minutos. A ver, podríamos pensar un poco de vuelta desde el rol del Estado. Si lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, es un Estado totalmente ausente en términos de regulación de tecnologías, entonces las tecnologías angloamericanas avanzan sobre nuestro territorio. El caso clave es lo de ARSAT, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una empresa pública, una empresa de desarrollo satelital, que implica trabajo para los argentinos, el desarrollo de software es desarrollado por argentinos, y se está intentando desmantelar con una batalla cultural muy fuerte para que avance Elon Musk y los negocios de Elon Musk y del capital anglosajón. Entonces ahí tenemos como la incorporación de tecnología extranjera y extranjerizante lo que hace es quitarnos trabajo a los argentinos. Ese es un ejemplo. Después hay que problematizar, porque hay muchos que dicen, bueno, es inevitable. Por supuesto que estamos ante una revolución tecnológica, eso es así. Pero los estados tienen la capacidad de planificar cómo se va dando y en qué etapas, por un lado, vamos incorporando tecnología, y quizás hay tecnología que desde los estados, pienso en un estado nacional y popular, ¿no? Uh-huh. Claro, se define no incorporar tal tecnología o no desarrollar tal tecnología porque generaría un caos social o una cantidad de desocupados que el Estado todavía no puede reconfigurar en otras áreas. Es decir, la planificación de la economía, si se la dejamos en manos de las corporaciones, en este caso corporaciones tecnológicas, por supuesto que es un tsunami de despidos, es un tsunami de gente que queda por fuera de lo que son los oficios y las nuevas expertices que hay que desarrollar. O sea, generás una masa de desocupados terrible. Ahora, si es el Estado el que planifica el desarrollo, ¿por qué no va a poder planificar el desarrollo así sea de la inteligencia artificial? Que es lo que está haciendo China, aparte, no es que estoy inventando cosas, ¿no? Es lo que ya algunos países vienen haciendo. Verónica, ¿por qué crees entonces que estas naciones gobernadas por CEOs o por estas empresas son votadas por los mismos trabajadores? Bueno, creo otra fácil. Que otra fácil, tal cual. Creo que tiene que ver con una tremenda batalla cultural
pero que esta batalla cultural en realidad la estamos perdiendo porque perdimos la capacidad de democratizar los medios de comunicación y de democratizar las plataformas. Porque si no, a veces se habla, desde mi punto de vista, ¿no?, de batalla cultural como en abstracto, ¿no?, como si fuera... Sí. El problema es que, claro, hoy las redes sociales que nos bombardean todo el tiempo, cotidianamente, que usamos todos, que son Instagram, WhatsApp, es Facebook, es Google, incluso TikTok, no nos pertenecen y, por suerte, cada vez está más comprobado, lo vemos en las elecciones en Estados Unidos, más no se puede poner a la vista, que pertenecen a corporaciones que tienen intereses geopolíticos que instalan sus candidatos, instalan sus ideas, instalan su cultura. Entonces, el problema de Argentina es que los ciudadanos de Argentina consumimos plataformas y medios de comunicación que van en contra de los intereses nacionales. Entonces, ahí creo que, bueno, nos desordena, nos ganan culturalmente, nos ganan ideológicamente, y bueno, es un problema de nuestros cuadros, es cuando estamos en el gobierno, que a veces no damos las batallas que hay que dar, o digamos, por lo menos no las empezamos a dar, y empezamos a dar un debate social respecto de estos temas, y que bueno, en las elecciones del 2015 en Argentina vimos cómo Cambridge Analytica jugó a favor de Macri, ¿no? Bueno, da la sensación de que Facebook atrás. Da la sensación de que lo tecnológico queda atrapado en un espacio de ciencia ficción y que siempre tiene una mirada hacia futuro cuando ya está instalado entre nosotros, ¿no? Y ahí es donde también me parece que terminamos desubicados y no damos el debate en profundidad en torno inclusive a la matriz productiva de la Argentina. Bueno, ahí hay un déficit grande, ¿no? Tal cual. Parece que estamos hablando, creo que tiene que ver con este fetiche, ¿no? Un fetiche que se construye todo el tiempo, también desde Netflix, desde Hollywood. Está el creer que Facebook nació en un garage, ¿no? Y también, digamos, es no tener herramientas históricas para comprender cómo fueron esos procesos. Entonces, masivamente se instalan estas creencias. Hoy la tecnología está muy en el centro de las sociedades. Parece que nosotros no tenemos que tener ninguna responsabilidad política porque la tecnología nos va a salvar. O sea, en tanto incorporemos tecnología en la política pública o en nuestra vida cotidiana, vamos a ir hacia buen puerto. Entonces, adquiere una centralidad, algo que debiera ser un instrumento de la sociedad, digamos, más allá de que sea un instrumento que construye medio ambientes, ¿no? Un instrumento con unas capacidades que no son las de un martillo, por supuesto, pero así todo, me parece que hay un fetiche construido y que tiene que ver, no fue casualidad, ¿no? Tiene que ver con los intereses de Estados Unidos desde los 50, de que nuestros países no den en los saltos tecnológicos que tienen que dar, y eso se construyó con todas estas herramientas sociales también, ¿no? De batalla cultural. Verónica, como siempre es un gusto para nosotros leerte y escucharte. Gracias y será hasta la próxima. Obviamente seguiremos ahondando en esta temática porque no se agota en una nota o en una entrevista de radio. Así que gracias. Bueno, un gustazo, y la verdad que preguntas que yo sé que ustedes también trabajan este tema, y es un gusto también poder intercambiar con esos tipos de preguntas, ¿no? Que a veces sin las preguntas no te permiten profundizar, es más difícil, ¿no? Así que bueno, un gustazo estar con ustedes. La comunicación se construye también entre todos, así que de eso se trata. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Así escuchábamos a Verónica Sforzi, docente universitaria, dando cuenta de lo que implica también esta conformación y esta configuración de un nuevo mapa de poder a nivel global alrededor de la estructura tecnológica.